Nosotros vamos a desarrollar en este último bloque de Ángulo Abierto de este viernes un tema que ya hemos tratado esta semana con otros colectivos y es el de la moratoria, el planteamiento de la Unión Europea de crear una moratoria para implantar la entrada en vigor a partir del 1 de julio de 2025, pues de la obligación de rebajar las emisiones a los vehículos de motor, evidentemente, a los vehículos, los gases contaminantes. Retrasar 2 años la entrada en vigor de esta normativa sobre emisiones de coche y furgoneta, que ha creado mucha polémica. No está aprobada todavía, pero es una valoración que se está realizando desde el Consejo de Europa y vamos a analizarlo después de haberlo hecho esta semana con ecologistas, con los representantes de Ecologistas de Nación. Vamos a hablar con la otra parte, vamos a hablar también con el sector del automóvil. Tenemos con nosotros a Luis Cabello, representante de la Federación de Asociaciones de Empresas de Talleres, Automoción y Movilidad de Andalucía, aquí en Cádiz. Luis, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Nathaniel, gracias por estar aquí. Hablamos de una situación, vamos a ir desgranando poco a poco, pero en primer lugar del planteamiento, y es esa idea de retrasar una normativa que debería entrar en vigor el 1 de julio de 2025 para vehículos ligeros, nuevos, y en 2027 para los vehículos pesados, que sean también de nueva elaboración, de nueva fabricación. La cuestión está en este caso, si es el sector el que está pidiendo un poco más de tiempo para adaptarse y si es necesario por parte de ese sector y se solicita. Vale, pues te cuento más o menos cómo están las cosas. Lo primero es que buscarle la positividad a ese retraso, ¿no? Y el retraso es que todas las mejoras que había que hacer en los vehículos para emitir menos emisiones y para provocar que tengamos un aire más limpio y seamos más sostenibles, pues evidentemente es un incremento de costes que hay que desarrollar en los vehículos y que hay que implementarlo y que evidentemente después hay que amortizarlo. Entonces, si nosotros metemos esa normativa que el sector ha pedido varias veces que se retrase, es por 2 motivos. Uno, porque se van a incrementar el precio de los coches y los que más van a sufrir ese tema son los coches pequeños. Está hablando de una media de unos 2.000 euros por coche. Cuando un trabajador se tiene que comprar un coche pequeño, pues que le incrementen 2.000 euros por el tema de las emisiones y todo, pues empieza a plantearse o no cambiar su coche o esperarse al eléctrico. Y ahí es donde entra la otra circunstancia. Tal vez sea mejor emplear todos los recursos, no desarrollar lo que nos piden ahora la norma Euro 7, ¿vale? E implementarlo todo en el coche eléctrico, que en el 2035 sabemos todos que a partir de las 12 de la noche del día 31 de diciembre no se va a poder fabricar ningún coche de combustión y por lo tanto gastemos todos los recursos en pasar al eléctrico directamente, sin gastar dinero en implementar unos recursos que no vas a poder amortizar y por lo tanto se los vas a repercutir ¿a quién? Al consumidor, y por lo tanto incrementarás el coste de los vehículos mucho más, incluso con la inflación que tenemos, con el coste del combustible, con todo lo que ha pasado con la pandemia, microchips y todo. Hay una cuestión que evidentemente estamos hablando de vehículos nuevos. Exacto. De todos los que se fabriquen a partir de ese 1 de julio de 2025. Exacto. Es decir, los que están en funcionamiento y... Eso siguen contaminando, vamos a decirlo así. El coche de combustión, como ya sabemos, contamina, aunque se han implementado muchos sistemas tecnológicos como son las SGR, los catalizadores, los temas del filtro de las partículas, el AdBlue famoso que tiene muchos coches diésel. O sea, todo eso está ahí. Entonces, todo eso se vino desarrollando y se va amortizando. Si tú ahora tienes una normativa que realmente pues ataca a los gases bastante, el tema de los diésel prácticamente los mataba. Miramos también otros tipos de partículas que no se miraban antes, como son el tema de los frenos, que también cuando un coche frena va soltando un polvillo, cuando los neumáticos... los neumáticos exactamente. También. O sea, todo el mundo ha visto la Fórmula 1, ha visto los coches y de repente dice que el carril está sucio. ¿Y qué tiene el carril? Pues bolitas de neumático. Aquí en las carreteras no tenemos bolitas de neumático porque son de otra manera, pero los neumáticos se desgastan y dejan un residuo. Entonces todo eso lo iba a vigilar esta norma, ¿no? Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta y todo lo que tú preveas para que eso sea más sostenible, tienes que gastar dinero y tienes que amortizarlo, evidentemente. O sea, vuelvo a repetir, vamos a repercutirlo todo de ese coche nuevo que se fabrica a partir de julio en el consumidor. Y yo creo que el consumidor ya está un poquito castigado. Entonces vamos a retrasar la norma un poquito. ¿Eso qué implica?
el retraso de la norma? Es decir, para el sector, ¿qué condiciones o qué implicaba el hecho? Porque decimos que esto es un planteamiento que se realiza, que no está todavía aprobado, está en debate. ¿Qué favorece para el sector? Ya hablamos para el consumidor, pero al sector, ¿qué favorece? Al sector le favorece sobre todo, vamos, estamos en España, que es uno de los grandes productores de vehículos del mundo, pero que el 85% de su producción son vehículos del segmento B, segmento C. Los A son los microcoches, esos pequeñitos. Entonces, si nosotros tenemos factorías como tenemos, por ejemplo, las SEAT de Martorell, o tenemos la de Volkswagen que hay en Landhaven, o tenemos las de Stellantis, tanto en Madrid como en Vigo, y fabricamos el 85% de los coches que van a incrementar más su precio, pues evidentemente eso suponía lo que es un o posible cierre de fábrica o posible menor venta de esos vehículos, porque la gente aguanta más su coche viejo, que contamina más, y además se ha incrementado el otro de coste, y por lo tanto lo que es pérdida de empleo y evidentemente pérdida de poder adquisitivo al tener que ir al paro, ¿no? con mucha gente, y sobre todo una pérdida de industria, que ya España está un poquito mermada de industria, pues una pérdida que no vendría nada bien al sector. Estamos hablando de si se aprueba, si las presiones del sector a la Unión Europea y las reivindicaciones del sector a la Unión Europea son aceptadas finalmente. Del 2025 se pasaría a 2027 para los vehículos ligeros de nueva fabricación, y los pesados del 2027 al 2029. Con esa otra cifra, 2035, de fabricación de coche eléctrico. Es decir, sería reducir temporalmente hasta la transición final, digamos, hasta el objetivo final de transición a los vehículos de combustión, de combustibles fósiles. Claro, para eliminarlo. Exactamente. Te tengo que plantear lo que hemos estado hablando esta semana también con los grupos ecologistas, y es la otra parte, que es la que señala justamente que esa moratoria, y te pongo el titular que ha salido en muchos medios por las declaraciones, y lo estuvimos hablando aquí este mismo miércoles con Ecologistas en Acción, que es una medida que, bueno, sí que al sector le puede interesar, pero que afecta a la salud de las personas. No hablamos ya todavía del medio ambiente, sino a la salud de las personas. Y los datos que manejamos entonces eran, en lo que se basa la ley, la normativa que plantea la Unión Europea, era que el 98% de las personas que habitan en Europa se ubican en áreas de nivel de contaminación del aire que excede los límites seguros establecidos por la Organización Mundial de la Salud. No solo son los vehículos, hablamos de la agricultura, de la industria, entre ellos también vehículos a motor de combustión. Ese es el argumento que explica el otro, y que, simplificando y a grosso modo, este retraso puede afectar a la salud y puede matar personas. Es decir, que afecta directamente... Como todas las cosas que se mejoran para que no tengamos emisiones y tengamos un mundo más sostenible, evidentemente tiene repercusiones sobre la salud, ¿no? Pero claro, no hay que demonizar al sector del automóvil. Ayer mismo, que estábamos en la Feria Expo Construye, que no tiene nada que ver con el sector de la automoción, pero que sí tiene que ver con el tema de la salud y los ambientes saludables y ciudades saludables, hablamos precisamente que un 40% de emisiones provienen de edificios. Y entonces el sector del automóvil, como realmente automóvil, estamos hablando de un 20%. Lo demás es logística, tanto de aviones como barcos, como industria o como la propia agricultura y todo eso. Entonces, estamos atacando un sector que es motor en Europa. Estamos dejando que otros países nos coman la tostada, evidentemente, en este sector, y tema de vehículos eléctricos. Sabemos todos que el vehículo chino está a la vanguardia ahora mismo y que prácticamente fabrica el 70% del tema de las baterías, y por lo tanto equipa a sus coches y van a venir aquí. Y por lo tanto, evidentemente, como bien tú dices, hay que cuidar la salud, pero si no tenemos industria y si no generamos, no tendremos hospitales, no tendremos otras cosas, y será peor todavía, no tendremos economía para desarrollar medidas. Lo que no podemos es hacernos el harakiri directamente. Entonces, algunas cosas tenemos que sacrificar a veces, ¿no? Es una moratoria, evidentemente, que yo creo que esta moratoria realmente se va a alargar para que realmente los fabricantes europeos se adapten tanto al coche eléctrico, que directamente nos vamos a ir a coches eléctricos. Por ejemplo, hay fabricantes como Volkswagen, que antes tú ibas a comprarte un Volkswagen Passat y decías, lo quiero combustión, ya no hay combustión, ya es eléctrico entero. Todavía hay fabricantes que venden diésel. Todavía hay fabricantes que venden gasolina. Evidentemente, esos fabricantes van a tender a invertir en el coche eléctrico, no invertir más en esos motores de combustión que sabemos que van a desaparecer,
tarde o temprano, y que por lo tanto tenemos que irnos evidentemente a invertir en el vehículo eléctrico, ¿vale? Esa moratoria, posible moratoria todavía, ¿podría afectar también al 2035 con esa imposición de solo venta, fabricación de coches eléctricos? Es decir, ¿se podría retrasar también ese 2035 en cadena? Vamos a ver, el sector cree que se va a retrasar, pero no se va a retrasar porque a lo mejor el sector no llegue a fabricar el vehículo eléctrico en el 2035, que me consta que hay proyectos importantes precisamente en España, en factorías españolas como la de Ford de Almusafes o la de Mercedes que tiene en Vitoria, para electrificar toda su gama, ¿no? Y entonces están ahí. ¿Dónde está realmente el problema de todo esto, ¿no? De salir del embrollo y todo esto? En las administraciones que todavía no tenemos cargadores en las calles, todavía no tenemos suficientes cargadores en carreteras y todavía no tenemos la potencia eléctrica para alimentar todo lo que viene. Entonces, yo puedo llegar al 2035, tener todas mis fábricas produciendo vehículos eléctricos, pero no tengo dónde enchufarlos. O sea, en Cádiz, por ejemplo, tenemos las limitaciones físicas de que tenemos las torres de Puntales, la que hay enfrente en el Bajo de la Cabezuela, que meten 122.000 kilovatios, ¿no? Y otra línea que mete 66.000 kilovatios. Entonces, como alimentamos todo lo que haya que enchufar de vehículos eléctricos, tenemos limitaciones físicas, ¿no? Eso va a impedir eso, pero eso si lo extrapolamos a otros puntos, pues vamos a tener también las mismas limitaciones en algunos puntos. Entonces, fabricar vehículos eléctricos, las fábricas están preparadas para llegar. El problema, ¿está preparada la sociedad para el concepto que supone el vehículo eléctrico y admitirlo y llevarlo a cabo? Eso va a hacer que nos retrasemos en la aplicación de todo. De hecho, esta normativa se retrasa por eso, porque no estamos llegando al otro tema, que es la electrificación real de Europa. Está siendo complicada la transición, ¿no? A través de todos los sectores con los que hablamos, con los que entrevistamos, están lógicamente, y cuando digo sectores, quizás los que están más en debate ahora mismo es el turístico, que por supuesto todas las empresas turísticas y representantes de asociaciones de empresas turísticas lo dicen, la transición, el turismo sostenible, el tema de automoción, como estamos hablando ahora contigo aquí, a todos los niveles, agricultura, ahí hay una tendencia a realizar una actividad económica sostenible. ¿Está siendo difícil el cambio? ¿Está siendo complicado? Ya aparte has dicho de los motivos del porqué, pero querer hacer, estamos hablando de inversiones privadas, estamos hablando también de puestos de trabajo. ¿Está siendo complicado esa transición, aunque se quiera, aunque haya voluntad? Lo complicado de las transiciones es que tiene que haber gente para las transiciones. Como bien tú has indicado mismo, puestos de trabajo. Nos faltan profesionales en todos los sectores. El sector de la automoción necesita profesionales digitalizados, el sector de la construcción necesita industrializar ese tipo de construcción con gente que sea de otros sectores y que sean profesionales. Y lo que nos hace falta realmente es una revolución total en el tema de ¿cómo llevamos a cabo todas estas transiciones y todas estas cosas? Pues con una buena FP que se está ya liderando la FP desde muchos sectores, desde el sector privado, sector público a la vez, para saber qué profesionales nos hacen falta, ¿no? Entonces, ¿realmente dónde está el cuello de botella? En que no tenemos profesionales que puedan tirar del carro directamente, porque hay muchos líderes, seguimos a Elon Musk, que va muy para adelante, pero después necesitamos una fábrica con trabajadores que sepan lo que ese líder quiere que llevemos adelante. Y la transición digital, la transición sostenible, todo lo que es lo que estamos buscando tanto en el automóvil, construcción, industria, agricultura y todo eso, necesita de gente profesional. Y ahí es donde tenemos el problema, que tenemos natalidad baja, tenemos todavía sectores que no estamos cubriendo con profesionales y vamos a tener una gran demanda de nuevos profesionales, de nuevas formaciones y tal vez vayamos por detrás. Entonces tenemos que empezar, España tiene que empezar, y la provincia de Cádiz, liderar sectores turísticos sostenibles, traer otra vez industria sostenible del automóvil, que la perdimos. Aquí tuvimos fábrica de Ford, Ford Cádiz Electrónica, lo acordamos todos en el puerto, tuvimos Delphi. Bueno, y la primera fábrica de Ford fue aquí en Segunda Guada. Exactamente, Segunda Guada, Barcelona, en las bodegas Arbazuza. Exactamente, ahí hubo una línea de producción del modelo T. Hay un vídeo por ahí muy curioso, bastante bueno, que recomiendo que vean en YouTube, ¿vale? Entonces, todo eso lo tenemos que liderar. Y si Cádiz se pone a la cabeza y tira del carro, pues seremos punta de lanza en Europa y unión con África, que lo tenemos ahí al lado, ¿no? Por lo tanto, estaremos ahí. Señalas el contexto internacional y es uno de los puntos, yo creo que determinante en todo esto.
Hay miedo en el sector, hay miedo también en la política a nivel, en ese juego de equilibrio con la irrupción de la industria china y la competencia. Es decir, que a lo mejor se quieren hacer las cosas bien, pero a lo mejor se pueden beneficiar más la competencia que el propio sector que quiera hacer el cambio en ese momento de transición, que lo coja a cambiado y que se meta pues otros modelos de fabricación que son más rentables, que son, daría para otra entrevista los modelos y las exigencias de fabricaciones en la Unión Europea y en otros países, ¿no? A nivel laboral y demás. Está eso. Hay ese miedo en este momento de transición a que te quiten parte del pastel, o mucho, o casi del pastel. Hombre, la verdad es que el problema es, ¿nos queda pastel? O sea, la pregunta no es si vamos a tener, ¿nos dejarán un cachito para comer a nosotros? Hay muchas economías emergentes, hay muchas cosas y tenemos que saber admitir que nos están comiendo la tostada y para eso hay que ponerse las pilas y sobre todo formarnos, ¿no? China, ¿qué es lo que ha hecho? China se llevó allí fábricas, hizo que los fabricantes de vehículos, para poder instalarse en China, hicieran siempre joint venture con fabricantes chinos. Y eso es lo que nos ha perdido un poco. Estamos todos allí produciéndolo y todo el mundo dice, oye, que la pieza, eso vendrá de China y por eso todo lo hace China, todo lo hace China. Vamos a ver, todo no lo hace China. La tecnología, las cabezas pensantes que han desarrollado muchos sistemas y mucha ingeniería que hay en España, que hay muy buenos ingenieros. Los diseños. Exactamente, y los diseños y todo eso se están haciendo aquí. Pues traigamos la fábrica otra vez aquí o pongamos aquí maneras de producir eficientes, no económicas, sino eficientes y con buenos, evidentemente, bien remuneradas y con profesionales bien formados. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que hacer, volver un poco, 2 pasitos atrás y a lo mejor nos tenemos que traer parte de la industria que extrapolamos para creer que vivimos aquí mejor y ponerla allí, pues traérnosla otra vez. Lo mismo tenemos que volver a los terrenos de Delphi, como va a hacer el Cádiz, poner algo o quiere poner algo aquí digital y moderno, pues lo mismo hay que generar más terreno industrial, que por desgracia no tenemos bastante, aunque digamos que tenemos bastante, no lo hay bastante, y traernos más industria a la provincia de Cádiz y gestionar convenios con industrias que están allí en China o están en otros países, la India o incluso en Estados Unidos. Yo recuerdo un proyecto significativo que se desarrolló aquí en la provincia de Cádiz, en Jerez, sobre unos pantalones de Levi's, ¿vale? Que antes se hacían en Tailandia con lavadora y Donald Trump pues, dijo que se le habían llevado a Estados Unidos, la fábrica de Levi's, y que había logrado trabajo para Estados Unidos. Bien, pues la tecnología que hizo eso posible es de una empresa que está en Jerez y toda la maquinaria y todo eso se llevó a Estados Unidos, pero el diseño, el desarrollo fue español y gaditano encima. Pues hagamos eso, potenciemos lo nuestro y vendamos nuestras cosas y traigámonos lo que hace falta, tanto en el sector de automoción como en todos los demás sectores. Justamente estaba pensando en otros sectores que ha podido pasar algo similar, muy cercano, como es el sector y la industria naval en la Bahía de Cádiz, que ahora parece que está encauzando, pero toda la competencia de los astilleros asiáticos y eso, pero siempre hemos hablado con los representantes de los comités de empresa, tanto de las empresas públicas como de todas las empresas del entorno, ¿no? de la industria, ¿no? ¿Qué se puede hacer en el sector automovilístico? Porque ha costado en el naval y todavía sigue costando hacer esa competencia, lógicamente sin que los trabajadores pierdan derechos y cuestiones adquiridas. Es decir, el equilibrio no es fácil. No sé si está, claro, lógicamente pasa algo parecido y cuál puede ser el modelo que puede imponerse o por lo menos dar otra opción a abrir ese mercado. Pues lo que se tiene que imponer tanto en fabricación, en este caso en fábricas y todo eso, ya se está imponiendo. El sector de la automoción tal vez sea el que más está en vanguardia del tema de lo que es la industria 4.0 y ya se habla de la industria 5.0, todo es digital. Ya hemos hablado antes de que lo que hacen falta es profesionales que manejen o programen esos robots que ya van a estar en la fábrica. Hay fábricas que solo hay robots y gente manejando o programando esos sistemas. Y por lo tanto creando calidad de vida, porque antes un mecánico, como bien tú has dicho, hace 130 años tenemos aquí una fábrica que iba el productor de la fábrica iba empujando el coche. Ya no hace falta empujarlo, hay robots que lo llevan o llevan piezas, ¿no? Entonces, pues podemos extrapolarlo no solo a esos sectores, sino un taller también se puede digitalizar, un taller puede tener, puede aplicar tecnología a su desarrollo, una venta de coches también igual. Recuerdo en la pandemia que todos nos reconvertimos a vender coches por internet, salió aquello muy rápido y las famosas reuniones online, ¿no? Pues nos tenemos que reconvertir en todo eso y el sector del automóvil también lo necesita, ¿no? Necesita que haya talleres más digitalizados, que no lleguemos al taller y apuntemos en bolígrafo en una orden de trabajo, sino
que lo hagamos directamente online, se lo mandemos al cliente, lo mandemos por WhatsApp, que los avisos por WhatsApp que ya están generalizados en las grandes concesiones lleguen y con ayudas o lo que sea para digitalizar los talleres pequeños. Todo eso tiene que llegar. Y olvidarnos de ese taller de barrio que a lo mejor no abre las órdenes, o esa persona que yo te lo pongo, yo te lo monto, porque toda la seguridad que tenemos en un producto como es un automóvil, que vamos montados nosotros, nuestra familia, o nuestros compañeros de trabajo o amigos, hay que tener cuidado con eso. Vale, entonces quien lo maneje, que por lo menos sepa y que esté en un taller legalizado, que esté todo. Y eso implica que tengamos formación. La formación no es tan fácil cuando en un taller hay un autónomo que tiene 50, 60 años, el pobre lo que está deseando es jubilarse, con lo poco que le da a los autónomos y quitarse del medio. Tenemos que ayudarlo a que se incorpore gente joven, o sea, personal joven, formada en nuevas tecnologías y formada para ayudar a que ese taller no se pierda un puesto de trabajo. Justamente, y además coincide eso con lo que nos decía Daniel López, el representante de Ecologistas de Nación, el pasado miércoles aquí en Ángulo Abierto. Y ahora, no queremos que un sector, era hablando del sector turístico en concreto, pero no queremos que un sector pues se pierda, y lo que queremos es que se cambie. Y que no se pierdan puestos de trabajo, sino que se cambien en qué se trabaja, ¿no? El modelo. Pero claro, eso exige una formación, que a veces, muchas veces, una predisposición por parte de los trabajadores para realizar ese cambio, un proceso adaptativo, aprender nuevas, desarrollar nuevas. Un mecánico no es informático. Claro, entonces ahí sí se requiere un esfuerzo personal y económico también. Eso que el propio trabajador, la empresa, el Estado, ahí hay mucho que tocar, mucho que tocar. Bueno, vamos a ver, las empresas muchas están un poquito al límite, ¿no? Pero intentan formarse porque la mayoría de los talleres y todo eso o pertenecen a alguna red o están asociados a algún gran recambio que siempre les da una pequeña formación o les facilita que tengan formación, ¿no? Evidentemente nadie da cosas gratis. Si la empresa Valeo te da una formación es porque quieres que venda sus productos. Pero claro, Valeo a lo mejor te explica cómo funciona la batería de un coche y prácticamente todas son iguales, aunque no lo fabrique Valeo. Entonces, por ejemplo, coche eléctrico o coche híbrido, hay mucho miedo a tocarlo desde algunos pequeños talleres porque no tienen la formación y piensan, me quedaré aquí electrocutado, me pasará algo, pues yo ese coche ya no lo toco. Y estamos perdiendo ese halo de modernidad o ese halo de que tiene que venir con el tema nuevo. Y además, ese pequeño taller empieza a recomendar y dice, no cambie tu coche, que está muy bueno. O sea, ¿por qué? Porque yo tengo que seguir viviendo de eso. Entonces, vamos a facilitarle la formación desde una FP bien reglada, una FP que sea dual, que tengamos chavales que aprendan, como había antiguamente, que había aprendices, en otras épocas había aprendices y se aprendía un trabajo y ha salido gente bien, pues ahora aprendamos con esa dual, pongamos a esa gente a aprender realmente lo que es un oficio, pero a su vez vamos a darle las herramientas para que ese trabajo se transforme en algo mucho más moderno, más digital y no se pierda el sector, pero se modernice tanto que estemos ahí siempre en vanguardia, tanto en turístico, como tú bien has hablado, que decía Ecologista de Nación, como el automóvil, y volvemos a lo mismo, construcción. O sea, todo tiene que volver a lo mismo y ser de la mano formación, empresa y estamentos públicos, todos a la vez, y hacer, a lo mejor hay que hacer una mesa redonda y sentarnos y decir, oye, ¿qué necesitamos? Y realmente programar unas formaciones de lo que se necesita, ¿vale? Porque hay muchas veces que tú vas, o escucho yo lo que estudia mi niño y dice, bueno, ¿y esto para qué sirve? Sí, sirve. Bueno, pues a mí cuando me explicaban álgebra decía, ¿esto para qué sirve? Y te abre la mente, y es verdad, nos abrió la mente y por lo menos la estructuramos. Pero hay que realmente enseñar en FP en cosas que realmente sean útiles y nos vengan a todos, a ayudar a todos en la sociedad y todo eso, y hacer un mundo más sostenible. Pero para eso necesitamos una conjunción de todos, ¿no? Te pregunto, y ya concluyendo un poco, ¿se ha hecho la tarea o no se ha hecho la tarea al respecto? Porque cuando se aplica la moratoria, se solicita la moratoria, lo decías porque no se llega. ¿Se ha hecho la tarea, no se ha hecho? ¿Quién no la ha hecho? No es que no se llegue, o sea, yo creo que no se demora porque no se llegue, se demora porque el coste a donde queremos llegar no lo van a repercutir en las fábricas, ni lo van a repercutir en impuestos, lo van a repercutir directamente en que la tecnología que hay que desarrollar, alguien la tiene que pagar. ¿Y quién la va a pagar? Pues la va a pagar el usuario. Entonces, si tú, tal y como estamos ahora mismo económicamente, con lo que dice todo el mundo, se va esto a que tenemos la inflación por las nubes, que el combustible sube, que los coches se han puesto prohibitivos, pues si encima le subes 2.000 euros más a cada coche pequeño, que en un coche grande 2.000 euros se diluyen, ¿vale? Pero en un coche pequeño
es un 10% un coche que valga 20.000 euros. Estamos hablando de 2022, uno se lo piensa, porque las letras del banco sube. Hay una cuestión, y algo parece también que en este tiempo, y sobre todo post pandemia, se ha ido como relajando mucho la cuestión que era prioritaria de la emergencia climática al respecto, que afecta a la salud, entre otras muchas cuestiones, y a la propia economía y a muchos sectores, ¿no? ¿Tuve esa sensación también al respecto a esta cuestión? Es decir, hablamos de salud también, de cómo la emisión de gases contaminantes afecta directamente a la salud, al medio ambiente. Y eso puede ser un ciclo que lo que estamos viendo muchas veces que afecta también al bolsillo a medio o largo plazo. ¿Ve un poco la situación así? Sí, o sea, la situación es así de clara, ¿no? Afecta a todo, ¿no? Como tú dices, tanto el efecto invernadero. Es como un ciclo que la pescadilla que se muerde la cola. Dice, bueno, aplicamos la normativa, sí, pero si yo aplico la normativa, sube las emisiones. Perdón, subo el coste. Si subo el coste, no cambia el coche. Si este coche no se cambia, tiene más emisiones. Por lo tanto, no estamos mejorando el parque. Lo que estamos haciendo es todavía envejeciendo más el parque automovilístico. Por lo tanto, estás contaminando más. O sea, así de claro. Y además provocas que esa factoría pueda cerrar, con lo cual genera más gente posiblemente en el paro. O sea, una pescadilla que se muerde la cola. Y eso está ahí a la orden del día. Entonces, la moratoria se hace, creo que para tirar la pelota hacia adelante, llegar al coche eléctrico, porque realmente el coche eléctrico, aunque no es el más eficiente, todo el mundo habla del coche de hidrógeno y todo eso, pero realmente, como yo siempre digo, en el Polo Norte tú puedes poner un enchufe, no una hidrogenera, no una gasolinera. Así que el coche eléctrico, aunque tarde 20 horas en cargarse, estará. Entonces tendremos un coche que no va a ser tan eficiente, pero que sí puede tener casi todo el mundo, cuando bajen los costes, porque realmente cuando se democratice el coche eléctrico, que será cuando todo el mundo fabrica el coche eléctrico, bajarán los costes y bajarán las cosas. Entonces tendremos todo el coche eléctrico y nos adaptaremos a viajar por ciudad en coche eléctrico, a pequeños trayectos, Chiclana, Vejeto, esas zonas, coche eléctrico, y si tenemos que ir a Madrid, pues cogeremos el AVE o cogeremos un coche específico, un autobús o un coche de combustión que sea solo para eso. Y por lo tanto tendremos muchos menos coches. Cambios de modelo, transición ecológica, transición energética y, bueno, lo hemos tratado el pasado miércoles con Ecologistas en Acción, las reivindicaciones, las denuncias, las quejas ante esta posible moratoria. Algunos aspectos que coincidís, evidentemente, por el otro lado, pero termináis llegando al mismo sitio y lo hablamos con vosotros, con la Asociación de Empresarios de Talleres Automovilísticos, de Automoción y Movilidad de Andalucía, dentro de la FENCA. Luis Cabello, muchas gracias por estar este viernes con nosotros. A ti, Natalia, y a Onda Cádiz. Abrir ángulo, ¿no? Ángulo abierto, pues esta semana hemos abierto ángulos sobre el mismo tema. Hemos abierto bastante ángulos hoy. Venga, gracias. Nosotros vamos a cerrar el ángulo abierto de este viernes, les citamos, les esperamos el próximo lunes. Habrá programa especial post-pleno. Se realizó ayer el pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre. Estarán los representantes, los portavoces, los distintos grupos que tienen pues representación en el Ayuntamiento de Cádiz. Les citamos 9:30 de la mañana el lunes. Les dejamos en manos de Marta Tocón, Juan Muñoz en El Mirador. Buen fin de semana.